Y pues en estas semanas, en estos días que hemos tenido en la historia del mundo, tan solo basta comprender la televisión un poco, ¿verdad?, para escuchar las noticias y escuchamos cómo este mundo se convulsiona tanto en América misma, ¿verdad?, en Venezuela, en lugares muy cercanos, como también en lugares tan lejanos como Corea, o el caso de Siria, ¿verdad? Hace unos días hubo un terrible evento, ¿verdad?, donde bombardearon con gas sarín, un gas letal que provoca parálisis, ¿verdad?, del sistema nervioso central, imágenes terribles de niños. Y parece que ese lugar de Siria es un lugar muy lejano y muy ajeno a nuestras coordenadas, ¿verdad?, a nuestra idiosincrasia inclusive. Y aunque parezca esto ser tan lejano, debemos de leer los signos de los tiempos. Siria está más cerca de nosotros y podríamos comenzar leyendo la Biblia para ver la importancia de Siria, aquel viejo Aram. ¿Sí ha escuchado de Aram en la Biblia? Una rama de la estirpe semítica originaria del entorno mesopotámico, los arameos. En Deuteronomio se nos dice que Israel es descendiente de un arameo, de la misma zona de la que actualmente están emigrando cientos o millones de arameos, literalmente, es decir, de sirios e iraquíes del norte, cuya lengua y cultura original ha sido por milenios el arameo. Muchos de ellos hoy cristianos, otros más musulmanes. De una inmigración aramea como aquella es que provenimos, al menos culturalmente, al menos ideológicamente, porque todos somos hijos de emigrantes en busca de tierra. Todos estamos haciendo aquel camino del judío antiguo que se reconocía como hijo de un emigrante arameo, de un emigrante sirio, es decir, de las tierras altas de Siria, del Alto Irak. En ese triángulo de horror denominado actualmente, o determinado actualmente por una guerra terrible, y un grupo, o promovida por un grupo de muerte llamado ISIS. Nosotros, de alguna manera, todos nosotros provenimos de aquel Aram, de aquella Siria, donde, por cierto, muchos cristianos han muerto y sufren hasta hoy los embates de una guerra llena de intereses mezquinos, como todas las guerras, y que puede desembocar en algo mucho más grave, un conflicto bélico mucho más global. Y aunque sabemos que Siria fue por mucho tiempo enemigo del pueblo de Israel, lo podemos leer en los libros de Samuel, Reyes, Crónicas, los sirios también son testigos o han sido testigos de la manifestación del poder de Dios. Y solo falta ver algunos textos. De Siria trajo Dios a los padres de Israel. Rebeca, la esposa de Isaac y madre de Israel y Esaú, era hija de un arameo. Absalón hizo votos a Dios en Siria. El profeta Elías ungió rey de Siria a Hazael. Eliseo sanó de lepra a un general sirio que se llamaba Naamán. Esto no lo hizo con otro judío. Manasés tuvo una concubina siria que dio a luz a Maquir, padre de Galad. Jesús sanó a muchos sirios que oyeron de su fama y descendieron a Galilea. Siria está muy cerca de Israel. Siria fue uno de los primeros países donde hubo iglesia. El apóstol Pablo viajó varias veces a Siria en su labor misionera. Cerca de Damasco, en Siria, el apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Se convirtió y entonces predicó al Señor Jesús.
También una mujer siria fue la única persona que hizo recapacitar a Jesús ante una decisión y le cuestionó, según Marcos 7. La obra cristiana comenzó precisamente allí, en Siria. Tras la muerte de Esteban, los primeros discípulos fueron a vivir allí, a Antioquía de Siria. Bernabé fue enviado a Antioquía de Siria a atender a las personas que se estaban haciendo creyentes, quien al ver la gran cantidad de gente interesada en las enseñanzas de Jesús, fue a Tarso y llevó consigo a Pablo para que le ayudase. Fue allí en Antioquía de Siria donde por providencia divina se llamó cristianos a los discípulos de las enseñanzas de Jesús. Según Hechos 11, 25 y 26 dice: después de esto, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Allí estuvieron como un año entero, enseñando a mucha gente. Fue a Antioquía donde por primera vez, por providencia divina, se les dio a los discípulos el nombre de cristianos. Antioquía de Siria fue también el lugar en el que el Espíritu Santo guió la elección de Pablo y Bernabé para que iniciaran una obra especial. De hecho, fue Antioquía de Siria el lugar de partida de sus 3 viajes misioneros de Pablo. Estos viajes los emprendió para anunciar a personas judías y no judías por todo el mundo conocido de aquel entonces. Como podemos ver, Siria siempre ha sido bíblicamente e históricamente un lugar muy importante en la historia de la salvación. Hoy por hoy, en ella se viven cosas terribles que nos recuerdan sus pecados, ciertamente, pero que también nos recuerdan la bendecida experiencia de Dios en sus vidas, porque así como ellos han sido en algún momento enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Dios, como nosotros, también han recibido bendiciones y ese contacto. No estamos muy lejos de los sirios. Oremos por ellos, por los sirios, por los emigrantes, por los que sufren la guerra en Siria y por nuestros hermanos cristianos que aún viven en ella. Dios quiera volver a hacer presente su gloria en este turbulento y complicado tiempo. No lo olvidemos, hermanos. Después de todo, Siria también somos todos nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos.